RCR. A Iván Arenas, él es un reconocido analista en temas políticos, es especialista en temas de conflictividad y gestión social. Qué gusto saludarte, Iván. Buen día, muy amable como siempre. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando esta mañana. Gracias. Gracias por siempre atender la comunicación con RCR y vamos a abordar un tema que, que sin lugar a dudas es un tema bastante neurálgico, ¿no? Y es el avance incontenible en la minería ilegal, ¿no? Y los riesgos que conlleva para el país, ¿no? En primer lugar, me gustaría que le expliques a la opinión pública que nos sintoniza en varios puntos del territorio nacional qué efecto está causando la minería ilegal en el momento para el país. Mira, la minería ilegal causa básicamente algunos daños distintos con respecto al tema, por ejemplo, el tema de temas sociales, temas económicos, temas ambientales. Todos sabemos la degradación que existe en alrededor de, por ejemplo, zonas vulnerables como parques y reservas paisajísticas, por ejemplo, toda la cuenca de Madre de Dios, la cuenca del Manu, básicamente, que ahora está tomada también por mineros ilegales. Mineros ilegales que de alguna otra manera también algunos de ellos son informales, pero básicamente practican la minería ilegal porque están en una zona donde simplemente no se puede hacer minería, está restringida la minería allí, está prohibida la minería allí. El tema social, que es un tema, un costo altísimo, por ejemplo, cuando tú vas, y eso lo he podido comprobar yo, cuando vas, por ejemplo, a Piura, cuando vas a digamos, a la parte del Alto Piura, a la parte, en fin, a la parte de algunos lugares. Justo un día como hoy estuve por esa zona y habían, digamos, trata de blancas, burdeles, en fin, alcoholismo, violencia familiar. El otro tema que es importante, que es el tema de la economía, se genera toda una economía ilegal que se emparenta con otras economías ilegales, como por ejemplo el narcotráfico. En fin, la criminalidad avanza en estas zonas. En algunos lugares donde existe minería ilegal, por ejemplo, todos los días, absolutamente todos los días, sin temor a equivocarme, todos los días suceden alguna desaparición, algunos asesinatos, no solamente en Patás, donde de alguna otra manera conviven los mineros informales con mineros ilegales en su práctica, pero todos los días, por ejemplo, en algunas zonas en Madre de Dios, hasta en la Rinconada, te vas a dar cuenta que todos los días existe de alguna otra manera algún acto violento, algún hecho de criminalidad. Entonces, tenemos muchísimas externalidades negativas que generan la minería ilegal y que sin duda el gobierno y básicamente el Estado tiene que de alguna otra manera tener algunos puntos importantes, porque si bien es importante también la lucha contra esta criminalidad desde el punto de vista punitivo, desde el punto de vista policial, eso no acaba allí, ¿no? Sin embargo, de alguna otra manera el gobierno desde hace mucho tiempo viene dando prioridad a eso. Sin embargo, como te digo, el tema va más de fondo y el tema es para que encontremos un consenso entre diferentes stakeholders, diferentes actores, para poder por lo menos mitigar o reducir esta lacra que tanto daño le está haciendo al país, ¿no? En efecto, tú lo señalas, es un tema de fondo, ¿no? En tu trabajo tú te desplazas y van por distintos puntos en el territorio nacional, ¿no? Si tuviéramos que ubicar zonas del país donde hay presencia de minería ilegal y donde está avanzando de manera incontenible, ¿qué zonas podríamos ubicar? Esto es importante para graficar cuánto avanza la minería ilegal y qué poco se hace para combatirla. Primero, la minería ilegal tendría que decirte que es Madre de Dios, avanza mucho. Lo otro es en la Sierra Norte de Piura, en la parte, digamos, toda la parte de Alto Piura, básicamente, está avanzando muchísimo. Jaén, en partes de Cajamarca también está avanzando. Por ejemplo, en Sorochuco también ha avanzado, ahí donde de alguna otra manera tiene influencia indirecta o tendría influencia indirecta ese proyecto Conga. En Puno ni qué decir la minería ilegal, pero básicamente una minería ilegal no en el sentido de, son minerías ilegales absolutamente distintas porque allí no cumplen procedimientos a pesar de que en el lugar sí se puede explotar minería, pero hay lugares, como te digo, como por ejemplo Madre de Dios, donde existen reservas paisajísticas, donde existen reservas naturales y no se puede hacer minería en absoluto, ni legal ni ilegal, no se puede hacer minería y sin embargo se hace. En algunos lugares, como por ejemplo en la Rinconada en Puno, si bien existe minería ilegal, pero es básicamente por minería ilegal procedimental, es decir, porque no cumplen los procedimientos.
Pero como te digo, si tendría que fijarme a algunas zonas importantes donde crece la minería ilegal, primero tendría que ser la minería aluvional, que es básicamente la minería en Madre de Dios. Luego vendría la minería en Piura, básicamente en el Alto Piura. Tú vas a recorrer, si recorres esta zona, te vas a dar cuenta que llega básicamente hasta, en fin, hasta Oyabaca, Huancabamba, Carmen de la Frontera, donde también existe minería ilegal, no informal, sino minería ilegal, que conviven con otros sectores delictivos, y luego Patás, que también es importante, pero luego todo lo demás es minería informal. Por ejemplo, Arequipa hace mucha minería informal, pero en algunas en prácticas procedimentales puede ser ilegal, pero como te digo, no hacen ilegal en el sentido de que no es un lugar apto para explotación o explotación de minería, ¿no? Ahí, al contrario, sí es un lugar apto, pero lo que pasa es que son ilegales en el sentido de la formalización, del procedimiento de los procesos, ¿no? Entonces, si tendría que hacer un resumen, es Madre de Dios, el Alto Piura con el Alto Piura, Patás, que tiene una zona donde hay básicamente minería ilegal, y la zona de la Rinconada también, ¿no? Ahora, Iván, tú has trazado el escenario, ¿no? Todos los riesgos que conlleva la minería ilegal, ¿no? Pero ahora, en los últimos años, el escenario se ha desplazado al Congreso de la República, porque para nadie es ajeno que hay congresistas que defienden la minería ilegal y que la minería ilegal muchas veces incluso permite, ¿no?, el financiamiento de campañas políticas, ¿no? O sea, ¿cómo establecer una diferencia sustancial de este trabajo que se realiza de algunos congresistas en el Parlamento, ¿no?, en una defensa de una minería ilegal que conlleva todos estos riesgos que tú lo acabas de señalar? Mira, uno de los lugares más importantes donde probablemente esté relacionado la minería ilegal con la minería ilegal, ojo, no te digo solamente minería informal, sino te digo Claro. minería ilegal con diferentes estamentos del Estado, probablemente sea La Libertad, donde incluso han tenido algunos congresistas que representantes de la minería ilegal. Loreto, que es una zona donde muchas autoridades son parte de la minería ilegal, que se hace básicamente en el río Nanay, porque es una zona de reserva paisajística. Hay una zona importante, la otra zona tiene, digamos, autorización para exploraciones o explotaciones, pero hay una zona que es importante, que es una reserva paisajística. Nadie hasta absolutamente nada. Hay una relación estrecha porque las economías ilícitas o economías ilegales han inundado la política, pero no solamente en el Congreso, no solamente en el Claro. Parlamento, sino además a nivel regional, a nivel provincial, a nivel distrital. Por ejemplo, en Aymaraes. En Aymaraes puedes encontrar, en Andahuaylas puedes encontrar ex autoridades que se opusieron, por ejemplo, y promovieron incendios en proyectos mineros, pero que son representantes, autoridades representantes de la minería ilegal, ¿no? Y minería ilegal es la informal. Entonces, hay una relación estrecha porque la minería ilegal, fíjate, como ha desarrollado mucha economía alrededor de ellos, con mucha ganancia además, y ha generado una economía, como te digo, alrededor de ellos ilegal, necesita expresión política para poder defender sus intereses. Esta expresión política no la puede entender de manera clara, de manera, digamos, de manera limpia. Entonces lo que hacen es a través de las autoridades regionales o a través de las autoridades en el Congreso, lo que hacen es financian campañas. Pero aquí el tema es que la minería, lo que te quiero decir es que la minería ilegal, no quiero poner a todos los informales o vías informales en esto, pero la minería ilegal sí necesita una expresión política que sea clara para que defienda sus intereses, sobre todo en el Congreso, que es el lugar donde se hacen y se dictaminan las leyes. Entonces, la minería ilegal, como necesita una expresión política a nivel de algunas instituciones, básicamente el Congreso y las autoridades regionales. ¿Por qué las autoridades regionales? Porque la Dirección Regional de Minería es parte
de los gobiernos regionales. Entonces, necesitan una expresión en las autoridades regionales. Caso, por ejemplo, un caso Ucayali, por ejemplo, ¿no? Donde propio gobernador es una especie de minero en vías de formalización para poderlo poner en un sentido positivo. Pero como te digo, necesitan expresión política y la expresión política, hay una cosa que es importante también decirlo, ellos se sienten limitados, es decir, la expresión política, los congresistas llevan sus demandas, pero al no poder decirlo de manera clara que son representantes de la minería ilegal, estos mineros ilegales han decidido de alguna otra manera poder intervenir o poder entrar en política ya de manera más decisiva, ¿no? A través de la constitución de algún partido político por ahí, que todavía está en veremos porque está dentro del Jurado Nacional de Elecciones, pero como te digo, necesitan una expresión política, tanto en las regiones, es importante para ellos porque tienen a la Dirección Regional de Minería, y necesitan además una expresión, una voz política en el Congreso para que pueda defender sus intereses y pueda hacer leyes a favor de ellos. Ahora, aquí viene el otro punto, Iván, ¿no? El ministro Rómulo Mucho, hace pocos días ha asumido la cartera de Energía y Minas, ha dicho que desde este portafolio se va a impulsar el proceso de formalización y ha dicho que va a lamentar a aquellos que no deseen formalizarse. Esto se ha dicho por mucho tiempo y que hay la voluntad, que se va a formalizar. O sea, ¿qué acciones se tenían que hacer de manera muy puntual para lograr, primero, un nivel de confianza y segundo, lograr la formalización que tanto se requiere, que tanto se exige? O sea, ¿qué es lo que se tendría que hacer, Iván? Mira, hay una cosa que es importante poder decir. Primero, separar la minería ilegal de la Así minería es. informal, que son absolutamente distintos. Es más, tú cuando conversas con los gremios de mineros informales o mineros en vías de formalización, como gustan decir ellos y como para ellos les suena más adecuado, te vas a dar cuenta que ellos de alguna otra manera rechazan a la minería ilegal. Es decir, no reconocen a la minería, por ejemplo, aluvional, que está dentro de Madre de Dios. Para ellos esa minería es absolutamente distinta, ¿no? Ellos evidentemente tienen algunos intereses, algunas demandas, pero aquí lo importante es conocer básicamente el sector. Por Claro. ejemplo, hay dos puntos esenciales, importantes. Uno, el diagnóstico de cómo está situado, dónde está situado, cómo se hace la minería informal. Y lo segundo es la relación que tienen con las concesiones, porque como en el decreto legislativo 1607, el decreto legislativo manda a que estos mineros informales o en vías de formalización tengan un contrato, un convenio, es decir, tengan un acuerdo de explotación o exploración con los dueños de las concesiones. Entonces, aquí el tema pasa en conocer muy bien la dinámica propia de la minería informal, porque la dinámica propia de minería informal, primero, es diferente en todas las regiones. Segundo, es diferente entre ellos mismos. Cerca de un 60 a un 65% son básicamente lo que se llaman payaqueros, cachorreros, es decir, mineros artesanales, puramente artesanales. Y estos mineros artesanales tienen una condición y una característica única e importante. Por ejemplo, estos mineros artesanales, que ellos llaman artesanales, siempre están en movimiento, es decir, tienen 3 o 4 meses que se pueden quedar en una veta y luego se van durante 3 o 4 meses a otra veta más. Es decir, como ellos mismos, de alguna otra manera, sus dirigentes se han dicho, son mineros ambulantes, el 65% son mineros ambulantes, es decir, nada les ata a un lugar, porque para ellos la ganancia que ellos tienen es básicamente su trabajo. Entonces, donde está el trabajo, donde está la labor y donde hay mejor beta, ellos pueden ir. Por eso tienen esa movilidad. Son estacionarios, por así decirlo, cerca del 65% de ellos. Todo lo demás son básicamente los de que están básicamente reinfo. Ellos sí básicamente necesitan de una formalización urgente ya. Pero como te digo, conocer, tener un diagnóstico de cómo se hace la minería, sobre todo la minería artesanal en este país, es fundamental. Como te digo, estos trabajadores cachorreros no se quedan. Entonces, ¿cómo vas a poder formalizarlos a ellos si ellos no se quedan? Son estacionarios, son ambulantes. Lo segundo es la relación que van a tener con la concesión. Porque mira, ve, por ejemplo, cuando hay un yacimiento minero, una labor minera, ¿quién es el dueño, por ejemplo, del socavón? El dueño del socavón no necesariamente es el dueño de las concesiones. Lo que te quiero decir es que hay una relación distinta, diferente entre el dueño de la concesión y el productor. El dueño de la concesión puede, de alguna otra manera, hacer o tener producción de su yacimiento, de su concesión, pero a veces
lo alquilan y a veces ese alquiler no es necesariamente pasa por un acuerdo, por una razón sencilla, porque no le conviene ni al concesionario ni al que da y alquila o al que alquila el espacio, porque no confían en ellos. El concesionario no quiere entregarle un documento para que por ese documento el trabajador que tiene esa labor se pueda de alguna otra manera, entre comillas, quedar con la concesión. Y el trabajador no quiere porque en ese documento le van a pedir muchas más regalías, cosa que ahora de alguna otra manera está a su suerte, es decir, está de acuerdo a la relación que ellos tengan. Entonces, hay dos características diferentes que existen en el tema de la formalización. La primera, como te digo, es conocer la relación de la concesión entre el concesionario y que da la concesión. Y la segunda es el tema del diagnóstico. Hay cerca del 60-65% de mineros ambulantes que no les interesa formalizarse porque su negocio no está en la formalización, porque paran, como te digo, paran de ambulantes en 3 o 4 meses, 5 meses y se van a otra labor. Entonces, ¿cómo les vas a poder darles concesión, darles a ellos? Ahora, el Reinfo estuvo mal en el sentido de, abrimos el Reinfo, damos oportunidad a todos, entonces hasta el cachorrero, que es un minero artesanal, hasta el payaquero o las payaqueras, que son mineros pequeñitos, se han inscrito, cuando ellos no tienen nada que ver en ese tema, porque ellos simplemente son trabajadores, y a estos trabajadores es difícil, por ejemplo, pedirle algún IGAFOM, un instrumento de gestión ambiental. Y lo otro es la Dirección Regional de Minería. En los gobiernos regionales no funciona, la arquitectura institucional no funciona. Entonces, ¿qué debemos hacer, creo yo? Debemos hacer que haya una institución, caso el INGEMET, que concentre, digamos, algunos poderes transitorios para poder realizar esta reorganización de esta formalización. Y lo cuarto, probablemente, que es también una cosa importante, es generar algunos proyectos pilotos. Proyecto La Rinconada, Proyecto Atico, Proyecto Patás, es decir, tener una visión absolutamente territorial de la minería informal, que como te digo, es una minería que se hace de una manera diferente. Yo creo que en ese sentido, como es un hombre que conoce mucho el tema, yo creo que Rómulo Mucho, el actual ministro, que además ha sido importante es importante su presencia desde ya. Yo creo que como él conoce el tema, yo creo que a diferencia de otros ministros, yo no quiero referirme más a él, pero a diferencia de otro ministro que no conocía mucho el tema, pero yo creo que Rómulo entiende muy bien este tema y por eso ha generado bastante consenso su designación como ministro. Entonces, conocer muy bien de cerca cómo se mueve la minería informal es todo un tema, José, es todo un tema. Entonces, decir a través del decreto legislativo 1607 que deben de alguna otra manera formalizarse, porque sí deben formalizarse, bueno, algunos evidentemente no quieren formalizarse, claro que sí, porque les conviene estar informales. A eso sí todo el peso de la ley, como dice el propio ministro. Pero como te digo, el diagnóstico de la minería informal es un diagnóstico bastante denso, bastante tupido y bastante detalloso, ¿no? Muy bien, mi estimado Iván, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy amable, buen día. Muchas gracias, José. Saludos. Conversamos con Iván Arenas, analista político, especialista en temas de conflictividad y gestión social. RCR